Bien, buenas noches a todos y a todas, ¿verdad? Le damos la bienvenida al profesor Juan Ramírez. Él es profesor invitado al programa de la maestría en Derecho de Empresa con especialización en asesoría jurídica en su 11ª edición. El profesor Juan Ramírez es profesor invitado también de la Universidad Iberoamericana y él ya nos ha acompañado brindando este tipo de actividades académicas en el programa a distintas ediciones anteriormente. Ya el profesor lleva algunos años acompañándonos y para mí es un gran privilegio estarlo presentando ahora. Quiero compartirles un poquito, ¿verdad?, el perfil académico profesional del profesor. Actualmente él está a cargo del área de asuntos jurídicos internacionales para la empresa Axtel y Alestra en materia de telecomunicaciones, para GETEL también en temas de telecomunicaciones, SIC, TI, Alestra, INC, en Derecho Internacional, Derecho Mercantil y Derecho Corporativo para México, Estados Unidos, América Latina y Europa. También es especialista en Derecho de Competencia, Derecho Societario, Gobierno Corporativo, Comercio Electrónico, Datos Personales y Seguridad de Información y Regulatorio. Su experiencia profesional está vinculada a la atención de asuntos regulatorios y legislativos, cabildeo de políticas públicas con gobierno y agencias a nivel federal y local, tanto en México como en América Latina. Cuenta con participación y gestión en cámaras y organizaciones de telecomunicaciones, tecnología de la información y derecho a nivel nacional e internacional en competencia económica y tecnológica de la información. Participado en operaciones corporativas de joint venture, fusiones y adquisiciones, reestructuras corporativas, cumplimiento de obligaciones, bonos de deuda, due diligence, medios alternativos de solución de disputas, arbitrajes, litigios en materia de telecomunicaciones, competencia económica, administrativa y judicial. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, tiene maestría en Ciencias Jurídicas y en Derecho Internacional, maestría en Economía, maestría en Gestión Empresarial y tiene una especialidad en Derecho Mercantil. También cuenta con una especialidad en Contratación Internacional y Arbitraje, así como cuenta con estudios de posgrado en Derecho Corporativo, Regulación, Justicia, Economía, Telecomunicaciones, Derecho de los Estados Unidos, Comercio Exterior en universidades nacionales e internacionales, destacando universidades como la Universidad Iberoamericana, Harvard, Stanford, Wharton, Pace, la Universidad de Chicago, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Panamericana. Esto es brevemente, ¿verdad?, el perfil académico profesional del profesor. Una vez más, profesor, queremos agradecerle su participación en la maestría en Derecho de Empresa como ponente en estas videoconferencias especializadas. También le comunico que estamos, además de los estudiantes, en compañía del profesor titular de la materia de contratación mercantil dentro de la maestría en Derecho de Empresa, el profesor Francisco Samarriba, y quiero presentárselo en este momento. Buenas tardes, profesor. Espero que podamos compartir una excelente hora con estos chicos, hablando de los contratos mercantiles desde la óptica mexicana en este caso. Agradecemos su amable gentileza de colaborar con nosotros en este esfuerzo de formación a nivel posgrado. Muy amable, mucho gusto, en la orden. Gracias, igualmente, mucho gusto. Bien, habiendo presentado al el profesor Juan Ramírez, el grupo, usted lo podrá ver a través de la cámara y sin más preámbulo, muchas gracias, profesor, puede empezar su videoconferencia. De acuerdo, muchas gracias. Digo, antes que nada, agradecer a la UCA, agradecer a ustedes que están aquí conectados y, pues bueno, trataré de ser breve, dando un pequeño panorama de cómo son los contratos mercantiles o cómo es la contratación mercantil en México. No sé si me pudieran compartir o me pudieran permitir poder compartir imágenes, es decir, permitirme ser administrador. La dinámica siempre de la videoconferencia será, el profesor tendrá su ponencia, luego daremos lugar a preguntas y respuestas por parte del auditorio, para una vez el profesor tenga esas preguntas, poderles contestar a cada uno.
Bien. Yo puedo compartir, profesor. Sí. Me informa cuando lo puedan ver. Todavía no lo logramos ver. Profesor Juan, Sí. diríjase a la plataforma de Vox. Me señala justamente que está cargando, si no, creo que voy a tener que compartir mejor mi pantalla. Ah, ok. No estoy esperando. Ya logramos ver la presentación, profesor. Adelante. Perfecto. Bueno, realmente sé que la contratación mercantil en este caso, o sea, lo que voy a buscar darles es la contratación mercantil en México. Justamente cuando me solicitaron que les diera esta plática, me puse a recordar y me puse a ver justamente qué podría ser en este caso valioso, qué podría ser unos puntos que pudiéramos generar en una cuestión comparativa, en este caso que les puede llegar a ustedes a servir respecto de ver la situación de Nicaragua y ver la situación de México, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de que nuestros códigos, en este caso nuestro código de comercio, nuestros códigos mercantiles, tienen muchas similitudes, es decir, o sea, tienen una misma, digámoslo así, tuvieron una misma madre o tuvieron una misma base. Entonces, creo que de esta manera era un poco más complicado y podía hacerlo más tedioso el estarles diciendo muchas particularidades, en este caso de la contratación en México, que posiblemente sean las mismas que en ustedes. Entonces, lo que decidí justamente fue tomar 4 puntos relevantes que consideré justamente y que han generado debate aquí en México, no sé, que eventualmente se han superado de cierta manera y que con esto, bueno, o sea, eventualmente les puede llegar a ustedes a entender, ¿no? El cómo se manejan los contratos, las ciertas particularidades que pueden llegar a tener los contratos en México, ¿no? Que eso es principalmente la intención, ¿no? Los contratos mercantiles, en este caso en México, la regulación la tiene nuestro código, o sea, el Código de Comercio mexicano, el cual es un código de comercio de 1890. Este código de comercio realmente no ha sido modificado mucho, digámoslo así, se ha sido reformado en el cual se han emitido leyes, en este caso la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, por el año de 2003, recibió unas reformas para incluir lo que se refiere a comercio electrónico. Sin embargo, la base y la forma en la cual estuvo estructurado este Código de Comercio desde 1890 aquí en México no ha cambiado, ¿no? En este caso, la cuestión es de que en México tenemos una situación que es posible que ustedes también lleguen a tenerla, y que es este manejo dual, ¿no? En este caso de las obligaciones, ¿no? Es decir, que cuando estemos hablando de obligaciones, cuando estemos hablando de contratos, necesariamente tenemos que acudir al Código de Comercio y a su vez, de una forma supletoria, al Código Civil, ¿no? Esa es una cuestión dual que tenemos en México, digo, o sea, que en este caso que nos fue trasladada por una influencia francesa, en este caso, si bien otros países, digamos, Suiza, ya no maneja esta dualidad, es decir, el tener un código de comercio y tener un código civil, bueno, nosotros sí la tenemos, ¿no? Sin embargo, de forma muy general, podemos mencionar que la regulación de la contratación electrónica o del contrato en general en el Código de Comercio
no difiere del cómo está regulado, en este caso, en lo que podríamos decir que es el Código Civil. Solamente tiene algunas excepciones a las normas generales de las obligaciones, ¿no? Se tiene un mayor rigor en el cumplimiento de obligaciones, se tiene un mayor formalismo, ¿no? Se manejan diferentes plazos para prescripción, diferentes plazos para intereses, ¿no? Una diferencia de una forma muy general que podríamos decir es, cuando estamos hablando de contratos mercantiles o contratos civiles, o sea, es el fin de la persona, en este caso la cuestión de que sean más dinámicos. Realmente en México los contratos mercantiles, digamos que tienen un 90, un 95% de la contratación, ¿no? Privada a nivel nacional. Es decir, podemos estar mencionando que contratos civiles, puramente civiles, son muy escasos, ¿no? Esto es por la cuestión de este dinamismo que nos brindan los contratos mercantiles, unas disposiciones que nos contiene nuestro Código de Comercio, que nos habla que los contratos en este caso van a ser de orden mercantil, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a hacer esta pequeña diferencia, ¿no? De aquí, el Código de Comercio o los contratos en general nos refieren ciertas obligaciones mercantiles, ¿no? O sea, en este caso, estas obligaciones mercantiles o el fin de los contratos mercantiles siempre van a ser actos de comercio. Estos actos de comercio, también nuestro Código de Comercio en México nos señala cuáles son, en este caso, los actos de comercio, ¿no? Bien. Ahora, en México también tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Y es el llamar contrato o convenio, ¿no? O sea, ¿estamos en presencia de un contrato o estamos en presencia de un convenio? La cuestión es de que esto atiende en México, ¿no? Atiende la problemática del contrato convenio, porque nuestro Código Civil Federal nos brinda dos nociones. Por un lado nos dice que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y después, este mismo Código Civil Federal nos habla que el contrato, o sea, en este caso el contrato, son aquellos convenios, es decir, esta noción que teníamos de convenio aplicable a un acuerdo de dos o más personas, pero para cuando estamos hablando de contrato, va a ser aquellos que producen o transfieren obligaciones y derechos. En este caso, estos van a ser los contratos. Esta es una controversia que se ha llegado a tener en México. Sin embargo, esta al día de hoy ya no nos genera una problemática en México, ya fue algo que eventualmente superamos. Y esto es porque nuestro propio Código Civil Federal también en su momento estableció, ¿no?, que los principios relativos a los contratos aplican a todos los convenios. Por tanto, nos permite, en este caso en México, que cuando estemos hablando de un contrato o un convenio, ya sea mercantil, un contrato mercantil o un convenio mercantil, lo podemos usar sin hacer referencia a si se están creando, transfiriendo, modificando, extinguiendo obligaciones o que si se están produciendo o transfiriendo, en este caso, obligaciones, ¿no? O sea, esa es una de las realidades que se llegan a tener en el derecho mexicano. Dentro de estas también, la noción del contrato, ¿no? O sea, y las normas generales aplicables a los contratos mercantiles, ya adentrándonos un poco a la cuestión mercantil, ¿no?, nos habla que el por qué justamente tuve que acudir al Código Civil Federal fue porque en el Código de Comercio al día de hoy no se encuentra una noción o no tenemos una definición de qué es contrato o qué es convenio. Y no se refieren tampoco ciertas obligaciones que van a ser aplicables a los contratos en México. Por ello, es de que el artículo 81 nos dice que con las modificaciones y restricciones de este código serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil. Es decir, que de forma supletoria vamos a tener que aplicar el Código Civil. Pero aquí justamente también en México tenemos un pequeño problema. Y es que en México la materia de comercio es una materia federal. Es decir, aplica en toda la República, aplica en México, desde Tijuana hasta Cancún, todos tienen un solo Código de Comercio. Sin embargo, el Código Civil, estamos hablando que las 32 entidades federativas en México, los 32 estados, tienen un Código Civil.
Y a su vez tenemos un Código Civil Federal, el cual aplica, en este caso, para temas que son de materia supletoriamente, en este caso, o sea, supletoriamente mercantiles. Este Código Civil Federal es el que aplica. Esto justamente sí nos genera una complicación, ¿no?, de cierta manera, en cómo vamos a poder regular, por lo menos aquí en México, un contrato. Es decir, si este contrato lo realiza un comerciante y una persona civil, llamémoslo así, ¿quién es justamente, bajo qué leyes o bajo qué regulación es la que tenemos que aplicar, o qué regulación es la que tenemos que aplicar? Para esto, entonces, lo que se llega a convenir, o lo que se establece, pero ya en una cuestión de litigio, ¿no?, vamos a tener que determinar si este contrato es o no es mercantil. Para esto, lo que vamos a tener que analizar va a ser al sujeto, al objeto y al fin. Es decir, si el objeto o el fin del contrato es de especulación mercantil o de especulación comercial, o el objeto es un acto de comercio, o el sujeto es un comerciante. ¿Quién es un comerciante? El Código de Comercio nos dice que un comerciante es aquella persona que realiza actividades de comercio, ¿no?, como una actividad cotidiana. Entonces, es decir, que se dedica al comercio. Eso es un comerciante. Ya una vez que identificamos a estas personas, lo que vamos a hacer es, si reunimos si este contrato toca a alguna de estas personas, entonces ya todo contrato, que en este caso pudiéramos pensar que es de naturaleza civil, por lo menos en una cuestión litigiosa, va a ser regulado por la materia mercantil. Entonces, eso es tal como lo establece el artículo 1050. Entonces, de aquí justamente lo que quería de cierta manera comenzar es hacer esta diferencia, ¿no?, aquí que se llega a dar en México. Por un lado, en esta dualidad, que tenemos derecho mercantil y derecho civil, que tenemos dos regulaciones que a la vez las mismas se entrelazan, ¿no?, y que también nos surge un pequeño conflicto entre si debemos de llamar contrato o convenio a las cuestiones mercantiles. Y de esta forma también tener ya esta introducción a cuando estamos hablando de contratos mercantiles. Otra problemática, en este caso, que se tiene en México, ¿no?, es los contratos mercantiles, contratos mercantiles o contratos civiles van a ser típicos o atípicos, ¿no? O sea, es algo que ha generado también cierta controversia por la cuestión es de que cuál es la regulación que vamos a aplicar. Recordamos que, nosotros, siendo países de una cultura civilista, ¿no?, o sea, a diferencia de los países anglosajones, en un contrato no vamos a estar buscando justamente este consideration o esta consideración que debe de tener en este caso el contrato, sino lo que vamos a buscar es eventualmente si una pacta sunt servanda, cuál es la voluntad de las partes, pero a su vez si la voluntad de las partes no se nota claramente o no se llega a expresar claramente, es cómo vamos a regular en este caso este contrato, y o también el señalar que sin menoscabo de la voluntad de las partes, ¿no?, la voluntad de las partes no puede exceder lo que nos dispone la ley. Entonces, de aquí justamente nos surge esta pequeña problemática, ¿no?, entre contratos típicos o atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Bueno, son aquellos contratos que ya se encuentran previstos o regulados en una ley, ¿no? O sea, es decir, ya el Código Civil o el Código de Comercio nos habla que existe un contrato de compraventa. Un contrato de compraventa cuando una persona compra y cuando otra persona vende, ¿no? O sea, se pacta en este caso un precio, la forma de entrega de la cosa, etc. Y un contrato atípico, en este caso, lo vamos a definir como aquel para el cual la ley no tiene previsto un nombre específico y o la ley no tiene una regulación específica para este contrato, ¿no? Esto justamente de la cuestión de los contratos atípicos o innominados, como también se les puede llegar a conocer en México, nos genera el cómo vamos a estar manejando en este caso estas lagunas, ¿no? De aquí el artículo 1859 del Código Civil Federal nos establece que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en los que no se oponga la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Entonces, de aquí justamente nos va diciendo es cómo vamos a empezar a aplicar los derechos. Otros artículos nos habla que para la forma de interpretar estos contratos atípicos tendremos que usar la analogía. Para usar esta cuestión de analogía, es decir, analogía es, vamos a identificar este contrato que queremos realizar, a cuál es al que más se parece,
para que de esta forma, en caso de que las partes no hubieran establecido su voluntad de una forma clara, podemos regularla. ¿Sí? O sea, en este caso es lo que de cierta manera se busca en México. Ahora, esta interpretación, ¿no? O sea, como lo venía mencionando, o sea, tenemos que atender a las reglas generales de los contratos, las estipulaciones de las partes y las disposiciones del contrato, ¿no? O sea, con el que tengan más analogía de los reglamentados en el Estado de la República, ¿no? Aquí justamente estos contratos atípicos, ¿no?, nos generan cierta relevancia en México porque realmente han sido los contratos nuevos en México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tanto nuestro Código Civil como nuestro Código Mercantil, tanto nuestro Código de Comercio como nuestro Código Civil, son códigos, en este caso, del siglo XIX, ¿no? Entonces, en ese tiempo simplemente se contemplaba, en este caso, la quinteta de contratos que generalmente todos podemos llegar a ubicar como dato mutuo, ¿no? En este caso, arrendamiento, compraventa, ¿sí? O sea, en este caso, esos contratos, pero de ahí nos hemos dado cuenta que los contratos ya empiezan a requerir situaciones específicas. Y para estas situaciones específicas ha sido, ¿no?, la forma en la cual México ha tenido que adaptar esta cuestión de los contratos atípicos, sobre todo por la relación que llegamos a tener con Estados Unidos y que justamente nos llegan a solicitar, bueno, vamos a realizar un Joint Venture Agreement, vamos a realizar en este caso un contrato de agencia, vamos a realizar un contrato de suministro, ¿no? Y digo, las cláusulas las podemos realizar y las podemos estructurar, pero en el momento en el cual tenemos un litigio, en el momento en el cual tenemos una problemática o algún problema, es cuando tenemos justamente que atender a esta tesis de los contratos mercantiles, ¿no?, o sea, que es la que aquí les menciono, para, en este caso, establecer, ¿no?, cómo vamos a aplicar los contratos. Además de esto, una de las grandes problemáticas que hemos llegado a tener es que el Código de Comercio sí nos habla de la formalidad de los contratos, ¿no? En esta formalidad de los contratos, digámoslo así, nos dice que hay ciertos contratos que requieren que un notario o un corredor público, como un fedatario público, en este caso, los avale. Hay otros contratos que tienen que ser registrados ante instancias administrativas. Hay otros contratos, en este caso, que pueden ser celebrados por medios electrónicos. La cuestión es de que esta formalidad ha tenido que irse adaptando y ha tenido que irse moldeando con los contratos atípicos. Resulta un poco obvio el identificar el por qué, ¿no? O sea, y esto es porque estos contratos atípicos no tienen una regulación, ¿no? Entonces, ahí es justamente en donde tenemos esta problemática. Los contratos típicos, ¿no?, que eran los que les estaba mencionando, o sea, podemos mencionar que en México los contratos típicos que se tienen es el de comisión, el de depósito, préstamo, compraventa y transporte terrestre. Estos están establecidos en el Código de Comercio. Contrato de sociedad y el asociación en participación, que están contemplados en la Ley General de Sociedades Mercantiles. El contrato de reporto, el de apertura de crédito, el de prende, el de fideicomiso, que está en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Contrato de seguro, que está en la Ley de Contrato de Seguro. En la Ley de Navegación y Comercio Marítimo encontramos, en este caso, las compraventas, arrendamiento, fletamento y agencia. No soy los contratos de agencia, pero agencia marítima, ¿no? O sea, en este caso no una agencia en un sentido de una mediación, digámoslo así, que es como lo manejan en un esquema más anglosajón, digámoslo así. Y como contratos atípicos que al día de hoy estamos manejando en México, tenemos muchos, o sea, y existen infinidad. Vamos a estar hablando del contrato de suministro, un contrato de estimatorio, un contrato de distribución, un contrato de corretaje, un contrato de agencia, transferencia de tecnologías, tiempo compartido, franquicia, ¿sí?, el cual, de cierta manera, la autoridad sí ha buscado, ¿no?, en ciertas leyes administrativas el establecer qué es lo que se tiene, cómo se regula la formalidad en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones no nos dice el cómo tiene que ser la contratación, cuáles son los términos y condiciones aplicables a este tipo de contrato de suministro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, en el contrato de suministro son prestaciones periódicas, sin embargo, no hay ninguna disposición que nos diga estas prestaciones periódicas, ¿qué se entiende por prestaciones periódicas? ¿Se entienden semanales? Se entienden mensuales, se entienden anuales? Digo, obviamente es lo que las partes pacten. Sin embargo y si las partes no lo pactaron, ¿qué se entendería justamente por prestaciones periódicas y cuándo podemos estar hablando de un incumplimiento?
O sea, es justamente lo que llegamos a tener. Y retomando ya esta cuestión de la formalidad, es que llegamos a otra parte que en México ha sido de reciente creación, digámoslo, del año 2000. O sea, a partir del año 2000 en México ya podemos estar mencionando que tenemos una realidad de comercio electrónico, o por lo menos tenemos una regulación de comercio electrónico, ¿no? Y en México, ¿cómo se está dando esta contratación electrónica? El comercio electrónico, vamos a entenderlo como un conjunto de transacciones comerciales y financieras realizadas por medios electrónicos, ¿no? De ahí justamente tiene elementos fundamentales para que podamos estar hablando de comercio electrónico. Una, que tenemos que estar hablando de la noción de actividad comercial o financiera. Dos, que se tiene que usar medios electrónicos, ¿no? Es decir, la inmaterialidad de los soportes, ¿no? Es decir, ya no usar papel. Y tres, necesariamente Internet, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de comercio electrónico. Aquí existe, esta es una clasificación del comercio electrónico a nivel mundial, ¿no? Digámoslo así. Existen diferentes matrices o diferentes formas de entender el comercio electrónico a nivel internacional. Un B2B, que es un negocio a negocio, un business to business, un B2C, que es un negocio a consumidor, un B2G, que es un negocio a gobierno, un C2B, que sería en este caso consumidor a negocio, un C2C, que sería un consumidor a consumidor, etcétera, ¿no? Estas son las matrices justamente que a nivel internacional tenemos, que en México se manejan. Sin embargo, tenemos la problemática de que estrictamente estas no están reguladas en México, y ahí es en donde generalmente tenemos una pequeña problemática a nivel nacional. En México el comercio electrónico tiene los siguientes antecedentes, ¿no? En este caso, en el año 2000, como les había mencionado, se da una reforma al Código de Comercio, al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esto se da porque México lo que realiza es adaptar, México lo que hizo fue incorporar, en este caso, la ley modelo de UNCITRAL o de CELUDMI, ¿no? de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿no? En este caso, esta ley modelo, México la buscó incorporar y la incorporó tal cual a su comercio, a su Código de Comercio, y a su legislación, en este caso, aplicable. De ahí se emitió una norma oficial mexicana. Esta norma oficial mexicana es igual de materia federal, es aplicable a todo el país, y lo que se estaba mencionando es cómo íbamos a conservar, en este caso, un mensaje de datos. Mensaje de datos es toda aquella información que se envía, se guarda, se archiva por medios electrónicos. Es decir, todo lo que... Y esto es la parte básica del comercio electrónico en México, la cuestión del mensaje de datos. Después, y esto es en donde ya en México tuvimos una gran problemática en lo que se refiere a comercio electrónico, gran problemática no para que se dé el comercio electrónico, no, porque el comercio electrónico ha estado en auge en México, ha estado en crecimiento en México, ¿no? Pero sí una gran problemática respecto a la regulación que se tiene que dar en el comercio electrónico en México, y que de esta forma, ¿no? Cuando se llega a dar un conflicto ya ajeno a una bona fide contractual, ¿no? En este caso vamos a tener estas prerrogativas. Y esto es porque a su vez México decidió también incorporar la ley modelo de UNCITRAL para la firma electrónica. Esta ley modelo de UNCITRAL del 2001, México la decidió a incorporar en el 2003. Sin embargo, decidió justamente México ya no hacer una tropicalización, es decir, solamente modificó el Código de Comercio. Ustedes se dan cuenta, en el año 2000 se modificaron 4 disposiciones normativas en México para la cuestión de la firma electrónica, y en el año 2003 solamente modificamos una disposición, ¿no? Ahí justamente, y modificamos una disposición, sí, una disposición básica, pero que no es una disposición supletoria, sino que esta disposición acude a las otras de forma supletoria. Entonces, ahí es justamente donde tenemos una problemática en México respecto del comercio electrónico. ¿Y esto es por qué? Bueno, primera, en México justamente todo lo que se refiere al comercio electrónico, tal como nos dice nuestro Código de Comercio, esto va a estar regulado por el Código de Comercio.
En México, el comercio electrónico se basa en 4 principios. Uno que es la neutralidad tecnológica, es decir, no nos vamos a casar con una tecnología. ¿Sí? Vamos a poder contratar, en este caso, ya sea vía WhatsApp, vía Messenger, vía correo electrónico, vía teléfono, no importa justamente la tecnología ni la plataforma. No importa que tengamos una plataforma iOS o que tengamos una plataforma, en este caso Symbian. O sea, no va a importar justamente la plataforma y no queremos establecer una plataforma o una forma específica. La otra es la autonomía de la voluntad, es un principio creo que universal, podríamos señalar, o por lo menos un principio conocido a nivel civil, ¿no? En países de carácter civil, ¿no? Una compatibilidad internacional, lo que buscamos justamente es podernos adaptar a las mejores prácticas a nivel internacional. Y otro principio que se maneja es la equivalencia funcional. Esta equivalencia funcional, en principios básicos, es todo lo que todo lo que es físico, perdón, todo lo que es electrónico va a tener el mismo valor de lo que es físico. Es decir, si tenemos un contrato por medios físicos, si ese mismo contrato se realiza por medios electrónicos, deben de tener la misma validez el documento físico como el documento electrónico. ¿Sí? Una firma, en este caso electrónica, va a tener la misma validez de una firma física. Esa es la equivalencia funcional. Y esta equivalencia funcional nos sirve en este caso para la cuestión probatoria, ¿no? en México. Pero en México justamente con la firma electrónica y fue en donde tuvimos este pequeño problema. ¿Cuál fue el problema en México? El problema que se tiene en México es de que la firma electrónica se requirió, todo esto es ante la desconfianza, ¿no? que nosotros como latinos tenemos, ¿no? De que en muchas ocasiones desconfiamos del de al lado, ¿no? Ante esta desconfianza, México lo que dijo es, yo no voy a permitir una firma electrónica simple. ¿Cuál es la firma electrónica simple? La que ustedes y nosotros usamos para nuestro correo electrónico, ¿sí? Esa es una firma electrónica simple, en la cual justamente tú pones un usuario, pones una contraseña, se da en este caso un cifrado, este cifrado puede ser simétrico o asimétrico, ¿no? Pero en este caso, esa es una forma en la cual tenemos una firma simple. El problema fue de que México requirió manejar una firma electrónica avanzada o firma electrónica digital. Ahí ya teníamos que tener un cifrado asimétrico, teníamos que tener este cifrado asimétrico de varios algoritmos, pero además requeríamos que una persona fuera la que otorgara, en este caso, estas firmas electrónicas y certificados digitales. A estas personas son los prestadores de servicio de certificación en México. Estas personas lo que hacen es, por el costo de 2,000 pesos, digamos, al día de hoy, por $100 anuales, perdón, por $100 bianuales, es decir, cada 2 años se pagan por el costo de $100, a todo comerciante se le puede otorgar una firma electrónica. El problema justamente es que obligar a todo el comerciante a invertir por esa firma electrónica. Es ahí justamente en donde está esto. Y si no se cuenta con esta firma, el problema es de que como ha ido avanzando en México es de que se le va a descartar, en este caso, o se descarta todas las cuestiones, en este caso, de eficacia a los contratos. Ya cuando estemos hablando de las pruebas electrónicas en México, como les había mencionado, esta equivalencia funcional tiene su cuestión aquí, en el ámbito civil y en el ámbito mercantil, en donde, pues bueno, ya reconocemos como prueba la información generada o comunicada que contiene medios electrónicos ópticos o en cualquier tecnología, ¿no? Y que estos son admisibles y se le va a dar valor probatorio a estos documentos electrónicos en México. En México tenemos también una pequeña problemática, y esto es derivado de esta gran dualidad que tenemos en materia mercantil y en materia civil. Y esto es porque en el 2000, cuando se realiza la modificación al Código de Comercio y al Código Civil, se empieza a permitir en México el intercambio de datos, ¿no? O sea, es decir, un intercambio de datos electrónicos, ¿no? Con el cual, mediante una firma electrónica simple, se podía estar realizando transacciones electrónicas. ¿Qué tal vez como al día de hoy se realiza el comercio electrónico? No se tenía por qué estar manejando de forma tan
estricta una firma electrónica avanzada. Pero bueno, se manejó así. El problema fue de que en 2003, como había mencionado, se reforma el Código de Comercio, pero no se reforma el Código Civil. Entonces, ante esta dualidad en México, de tener contratos civiles y contratos mercantiles, es que tenemos la problemática porque el derecho civil nos habla, el Código Civil y el Código de Comercio para transacciones internacionales, nos habla que como vamos a poder realizar el comercio electrónico, la contratación electrónica, es como las partes así lo acuerdan. Es decir, eliminamos la firma electrónica avanzada. Esto genera una problemática en México, ¿por qué? Porque un comercio interno, un contrato electrónico interno, va a requerir una firma electrónica avanzada por ambas partes. Pero un contrato electrónico civil y o un contrato electrónico internacional no va a requerir justamente en México de una firma electrónica avanzada, sino la firma electrónica que las partes así acuerdan, ¿no? Tal como dispone el artículo 114 del Código de Comercio, ¿no? Son válidos y con mismos efectos jurídicos las firmas y certificados extranjeros en México con la misma fiabilidad, atendiendo normas internacionales. Pero, sin menoscabo de esto, si las partes acuerdan entre sí la utilización de determinados tipos de firmas electrónicas y certificados, se reconocerán que ese acuerdo es suficiente. Es decir, en México, el comercio electrónico internacional tiene una regulación distinta. Si me preguntan mi opinión, ¿cuál es la forma que yo considero viable para el comercio electrónico? Creo que ya los usos y costumbres que estamos teniendo en México nos están llevando a esta forma civil e internacional. Esta forma coincide justamente con las matrices del comercio electrónico y lo que se debe de buscar nada más es regular cuando se tenga una cuestión de un abuso de poder, cuando estemos hablando de una competencia desleal, etcétera. Pero permitir justamente que se dé, en este caso, el comercio. Bien, muchas gracias, profesor. Sí. Que en este momento vamos a darle oportunidad al auditorio, ¿verdad?, a los estudiantes, el profesor también, algún comentario, alguna pregunta que le tengan acerca de su exposición, muy clara, muy interesante. Profesor, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna? Buenas noches, profesor. Yo quería que ampliara un poquito más sobre lo que habló sobre el Código del Comercio y el Código Civil como contratos típicos y atípicos. O sea, ¿cómo trabajan en esa materia cuando están realizando los contratos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, a ver. En México, los contratos típicos los vamos a encontrar tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Estos contratos típicos, ya nuestro propio código nos establece justamente cómo se deben de hacer. Ejemplo, el título 11º del Código Civil nos habla del arrendamiento. Nos define en este caso un arrendamiento para finca urbana y para, en este caso, finca rústica. ¿Cuáles son en este caso los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario? ¿Cómo se puede determinar en este caso los contratos? O sea, eso es lo que nos maneja en México la cuestión de los contratos típicos. La cuestión de los contratos atípicos en México, primero, vamos a manejarlos, o sea, en México como se ha estado manejando es primero con la cuestión de la autonomía de la voluntad, ¿no? O sea, por obviedad, y posteriormente, en caso de que esos contratos atípicos en México, que se les va dando los nombres, lo que vamos a empezar a hacer, o lo que se empieza a hacer ya en una cuestión de alguna problemática que se tenga con el contrato, es ver si en una ley administrativa de alguna forma viene referido ese contrato y si requiere alguna formalidad en específico. Ejemplo, el contrato de franquicia.
En México, el contrato de franquicia, la ley de la propiedad industrial, nos establece qué se entiende por franquicia, ¿no? O sea, el franquicia se entiende en este caso, estaremos hablando de un contrato de franquicia, es cuando se permite un licenciamiento y además se otorga en este caso conocimientos técnicos, conocimientos y asistencia técnica, es decir, con el know-how. Con eso ya podríamos estar hablando en México de una franquicia. Sin embargo, no nos dice cómo se tiene que realizar, cuáles son los derechos del franquiciante, cuáles son los derechos del franquiciatario, etcétera. Entonces, de ahí cuando tenemos esta problemática en México, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Bueno, primero, la autonomía de la voluntad. Después, a nivel mercantil, tenemos que usar los usos y costumbres, porque es la forma con la cual se nutre el derecho, ¿no? O sea, por lo menos una fuente del derecho mercantil en México. Y posteriormente, lo que tendremos que hacer es usar la cuestión de la analogía. O sea, esta analogía es, este contrato de franquicia, ¿a cuál de los contratos típicos es al que se parece? Si ya encontramos o identificamos que se parece al contrato de arrendamiento, y que es muchas veces el que más similitudes tiene, entonces tomamos obligaciones, o en este caso comprendemos obligaciones del contrato de arrendamiento, contemplando, o en este caso recordando una regla, que es la que cuando estemos hablando de un contrato que no se pueda llegar a entender, si el contrato, en este caso, es de cuestiones monetarias, la forma de decidir va a ser la que menos perjuicio económico genere a las partes. Y si el contrato en este caso es gratuito, lo que se va a buscar es decidir tomar una decisión salomónica de que que cada quien se quede con sus derechos de una forma intocada. No sé si con esto respondí la pregunta. Pues ahí se extendió. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Molina. Yo tenía una pregunta en lo referido a la firma electrónica, ¿verdad? Usted mencionaba el tema mismo de que la firma electrónica se incorporó de esta manera. La misma de la central fue incorporada al sistema mexicano, ¿verdad? Y mi pregunta es si se incorporó al Código de Comercio o bien fue creada como una nueva ley especial. Y cuál es su funcionamiento actualmente y las características que tiene, pues, en función de dónde está incorporada. Si está incorporada al Código de Comercio a través de una reforma o como una ley especial de la materia. Sí, no, en México justamente como se decidió fue nada más realizar una reforma al Código de Comercio, en el cual mediante esta reforma en el Código de Comercio lo que se decidió, lo que en ese momento los legisladores decidieron, ¿no? A pesar de las insistencias que nosotros, dentro de la cuestión civil y académica, les hicimos ver, fue si tenemos un artículo 89 en el Código de Comercio, que era el que hablaba de comercio electrónico, los legisladores dijeron, bueno, para incluir la cuestión de la firma electrónica, vamos a hacer un artículo 89 bis, 90 bis, 91 bis, 92 bis, 93 bis. De esa forma, justamente, es como vamos a incorporar la firma electrónica, pero realmente sin hacer un cotejo y sin hacer una tropicalización de lo que ya teníamos de comercio electrónico, ¿no? Simplemente meter dos disposiciones, comercio electrónico y por otro lado firma electrónica, las cuales buscaron que convivieran por sí mismas. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Juan Gerardo de Miguel. No. Yo quería hacer referencia, digamos, a la importancia que tiene la firma electrónica. Entendido su posición de que en lo que se refiere al comercio internacional tiene un control más liviano, por decirlo así. ¿Cuáles son los elementos que usted considera, ¿verdad?, para usar una firma electrónica con un menor control a nivel informático, dada la importancia que tiene ese elemento, pues, de que sirve para autorizar básicamente y es lo que le da la seguridad jurídica al documento que se va a firmar. Gracias. Sí, sí, en efecto, en México justamente el comercio internacional, ¿no? O sea, y por como lo regula nuestro Código de Comercio,
tiene una regulación más laxa en lo que se refiere a la firma electrónica. Es decir, nos permite que las partes, en este caso, acuerden cuál es la firma electrónica que van a usar. Si van a usar una firma electrónica simple, si van a usar una firma electrónica avanzada, si van a usar una firma electrónica simple. Ahora bien, esto atiende también a las cuestiones, en este caso, internacionales. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden verificar, o en este caso, o si vemos algunos arbitrajes que se han dado, sobre todo en el seno de UNCITRAL, con motivo de la ley modelo, es decir, aquellos países que adoptaron la ley modelo de UNCITRAL de firma electrónica, la ley modelo de UNCITRAL de comercio electrónico, han realizado ciertos arbitrajes, ¿no? En este caso a nivel internacional, y como se ha manejado, o sea, esta firma electrónica es simplemente en un hecho de es que la firma sea íntegra, o bueno, que el contenido sea íntegro. Es decir, lo único que tú tienes que probar es de que tú no has modificado, digámoslo así, el correo electrónico. Que el correo electrónico, o en este caso el documento, el mensaje de datos, pueda ser consultado en ulteriores ocasiones. Lo mismo que pasa con tu correo electrónico. Tú, al día de hoy, si lo guardaste, tú acudes a ello. Y la otra es de que pueda ser identificado o identificable a la persona, ¿no? De cierta manera, tú puede ser que tu correo electrónico tengas 1, 2, 3, 4, tal correo. Sin embargo, vas a poder ser identificable de acuerdo a las cuestiones, en este caso, de la telemática, ¿no? A través de que ya sea el que se le contacte, o en este caso se puede contactar al proveedor del correo electrónico, ya si estamos hablando de un litigio para identificar a la persona, y de no ser así, con pruebas en este caso que nos digan cuál es la MAC address o cuál es la IP address, ¿no? Justamente para identificar, en este caso, quién es la persona. Una vez que tenemos esto, simplemente realizamos una contratación electrónica de buena fe, que así es como se realiza el comercio, realizamos el comercio por buena fe, ¿no? Y por tanto, en este caso, tú simplemente lo que vas a empezar a hacer es empezar a actuar en consecuencia de un correo electrónico que te llegó. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en México también, como se maneja a nivel civil, no hacia nivel mercantil, nos dice que en el momento en el cual una persona recibe un correo electrónico y la otra persona contesta ese correo electrónico, es decir, realiza una oferta y se realiza en este caso la aceptación, ya estamos hablando de un contrato. Es decir, en México, en materia civil, eso es un contrato, o es el nacimiento de un acto jurídico de obligaciones. Buenas noches, doctor. Mi nombre es César García. Yo le quería realizar una consulta hablando siempre de comercio electrónico internacional. ¿Cómo ha manejado en México la solución de conflictos para determinar la competencia de los tribunales haciendo uso del derecho internacional privado? No sé si me explico. Lo que me gustaría pues saber es cómo han manejado la solución de conflictos cuando comercio electrónico internacional. Bien, de ahí se han manejado de varias formas. Por un lado, lo que se acepta justamente en México es la voluntad de las partes, ¿no? Es la voluntad de las partes, es decir, donde las partes deciden someterse. Y derivado de esto, de dónde las partes deciden someterse, y si es una cuestión judicial, no jurisdiccional, o es una cuestión de arbitraje, México, en este caso, forma parte de la Convención de Nueva York de 1956, la cual justamente nos permite que aquellos laudos arbitrales, ¿no? O sentencias extranjeras puedan ser, en este caso, aplicables en derecho nacional. Lo que hacemos justamente es un laudo extranjero. En México llegamos con un juez federal y solicitamos, en este caso, que este juez federal, con el imperium del cual goza, solicitamos que el juez federal, en este caso, lo ejercite. Obviamente esto es atendiendo primero a la voluntad de las partes, donde decidieron someter, en este caso, su controversia. Buenas noches. Yeah. Hola. No lo estoy escuchando.
Hola. Sí. Ahora sí, ok. Soy Alexander Gutiérrez, y hablando acerca del comercio electrónico, bueno, lo primero que tenemos que dejar en claro es que como nación es necesaria la implementación de banda ancha para poder tener acceso a todo el espectro de lo que es el comercio electrónico de manera correcta. Supongo, y también he leído de que en México, en materia de telecomunicaciones, son uno de los países que están más avanzados en América Latina. Para la implementación de un plan de políticas públicas de banda ancha, para poder aprovechar todo lo que es el comercio electrónico, ¿cuáles son los principales retos que jurídicamente tenemos que poner atención? Ok. Bien. En México, justamente para la implementación de banda ancha al día de hoy, como se está manejando, es justamente lo que se hizo primero en México fue la TDT, ¿no? O sea, es decir, la televisión digital terrestre. Lo que se hizo justamente primero en México con eso, digo, que ahora es lo que estamos buscando, antes de eso, lo que se hizo fue usar la fibra óptica, en este caso para la fibra oscura, que tenía la Comisión Federal de Electricidad. De esta fibra oscura que la Comisión Federal de Electricidad no estaba usando, lo que hicimos justamente en México fue usar un PLC, o sea, un Power Line Communication, ¿no? Un PLC, ¿para qué? Para licitar, en este caso, cierta fibra oscura, ¿no? Para crear un consorcio y que este consorcio pudiera abastecer. Posteriormente, también a la Comisión Federal de Electricidad se le permitió también, se le permitió el de que pudiera comenzar a comercializar servicios de telecomunicaciones. Estos servicios de telecomunicaciones se le permitieron en este caso, siendo la figura de carrier de carriers. O sea, eso es lo que se buscó. Y además de esto, justamente para llegar a aquellas zonas en donde en donde es difícil llegar mediante fibra óptica, lo que se hizo fue justamente manejar la cuestión de la TDT, ¿no? O sea, la televisión digital terrestre. Es decir, aquellos canales que eran de televisión analógica, lo que se hizo fue justamente digitalizarlos y el sobrante del espectro va a estar sujeto a una licitación que va a correr por una banda 700 y mediante esta banda 700 se va a dar justamente la verdad. Digo, contesto la pregunta con gusto, me puedes después consultar a mayor detalle, digo, derivado de que esto no está tan relacionado con los contratos mercantiles, no en estricto sentido. Mi nombre es Daniela Cruz y tengo una inquietud. En Nicaragua no tenemos un sistema de certificación y verificación de forma electrónica. Para usted, ¿qué trascendencia tiene el hecho de no tener estos servicios en Nicaragua para el flujo o la fiabilidad de la contratación electrónica en Nicaragua? En mi opinión, y atendiendo justamente a las experiencias de México, es lo mejor. Es lo mejor ahorita no tener sistemas de certificación, o si se va a tener sistema de certificación, que sea solo uno. En México tenemos un problema con lo que es la firma electrónica. Tenemos 32 estados, y de esos 32 estados, 31 estados tienen una ley de firma electrónica en México. Además, tenemos una firma electrónica para cuestiones de Hacienda, es decir, el SAT, en este caso la Secretaría de Hacienda tiene una firma electrónica en México. Además de esto, el Poder Judicial tiene una firma electrónica y además de esto, tenemos la firma electrónica para los contratos mercantiles. Es decir, que una persona en México requiere, si quiere tener una firma electrónica para todo, o sea, para poder realizar transacciones en todo México, requieres contar con 37 firmas electrónicas, aproximadamente. ¿Y eso es por qué? Porque justamente en México hay muchas empresas o hay muchas dependencias que están buscando certificar. El SAT, en este caso, es un certificador. Ahora, la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial es otro certificador. La Secretaría de Economía permitió que los prestadores de servicios de certificación, que al día de hoy en México son 5, puedan emitir sus certificados y cada legislación local permite en este caso tener sus certificaciones. Entonces, al día de hoy en México tenemos una problemática con la cuestión de la firma electrónica. ¿Por qué? Porque tenemos muchas firmas electrónicas
E inclusive ya el Poder Judicial llegó a mencionar que en México los procedimientos, el amparo, en este caso que es la protección de la justicia, aquellos amparos que tú interpongas por medios electrónicos, si no lo firmas con la firma electrónica que te otorga el Poder Judicial de la Federación, vas a perder tu derecho. Es decir, si tú de pronto usas otra firma electrónica, tal vez la firma electrónica del SAT, ¿no? Porque era un asunto de cuestiones de Hacienda, ¿no? Tu asunto era de Hacienda y tú le estabas firmando todo con la firma electrónica de Hacienda, pero ahora te vas al Poder Judicial, tienes que contar con la firma electrónica del Poder Judicial. De no ser así, pierdes tu derecho, o precluyes tu derecho. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Alejandro Ávila. Mi consulta precisamente radica en eso que acaba de relacionar usted, el hecho de la diversidad de leyes que hay en diferentes estados, ¿verdad? Y usted comenzó a introducir la charla por la dualidad y aparte de eso expuso que existían en cada estado un código de comercio, un código civil, ¿verdad? Pero que existían los códigos federales, entiendo, ¿verdad? Que son los que rigen a nivel general para todos los actos a todo el país, por así decirlo, o a todos los Estados Unidos mexicanos, como hacen o que realmente cada estado tiene su propia ley y actúa conforme a lo que ustedes tienen a bien, ¿verdad? Yo entiendo el sentido del principio de voluntad que está convenido en Viena, que también yo lo revisé en el caso de ustedes, que lo tienen integrado completamente. Y veo que una de las fuentes principales es el hecho de establecer la voluntad de los contratantes, ¿verdad? El espíritu con que ellos contrataron. Pero me gustaría saber realmente cómo resuelven estos conflictos, porque tenemos una cantidad y sin número de leyes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Nicaragua, sí efectivamente tenemos el Código de Comercio para de comercio, ¿verdad? Pero como regla supletoria el Código Civil. Pero nunca vamos a tener tanta dualidad. Efectivamente existen leyes especiales para determinados actos, pero no, qué sé yo, tantos estados con tantas leyes. Gracias. Sí, digo, nada más para puntualizar. Código de Comercio solamente tenemos uno, y ese es a nivel federal. Código Civil, sí tenemos 32 códigos civiles y un Código Civil federal. Es decir, tenemos 33 códigos civiles y tenemos un Código de Comercio. En efecto, justamente en México, esta dualidad también, esta cuestión de competencias, permite que no va a haber supremacía de la materia federal respecto de la materia local. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, si permite justamente a la Federación regular ese tema, entonces sí es la Federación la que lo va a regular. Pero si es de materia local, como sería la cuestión civil, va a ser, en este caso, los estados. Digámoslo así, una compraventa. Una compraventa que el día de hoy se realiza entre dos personas que son tal vez de carácter civil. Y entonces estas personas, esa compraventa va a tener que ser regulada de acuerdo a el Código Civil en el estado en el que desarrollen en el estado en el cual realicen esa compraventa. El problema va a ser justamente cuando esta compraventa, de acuerdo a analizando los sujetos, de acuerdo a si hay una especulación mercantil o no, si entonces esta compraventa es mercantil. Porque entonces ya de ahí ya no tenemos que regularla por el Código Civil del Estado, sino vamos a tener que regularla por el Código de Comercio y aplicar de forma supletoria el Código Civil Federal. Esa es justamente una complicación. Y además, los tratados internacionales que mencionas, en México justamente tenemos la jerarquía normativa, tenemos la Constitución, por debajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales, los cuales en México justamente esos tratados internacionales son autoaplicativos, es decir, en el momento en el cual nuestro Ejecutivo los firma y nuestro Senado los ratifica, son ley suprema en México y tienen en este caso una supremacía respecto a la ley federal en México y las leyes locales. Entonces, la Convención de Viena se puede encontrar por encima de lo que nos dispone el Código Civil y lo que nos dispone el Código de Comercio en México. Bien, muy bien, profesor. Yo creo que ya hemos usado su tiempo. Creo que la exposición ha estado brillante. De su parte, agradecerle una vez más. Creo que la mejor manera que tenemos de agradecerle al profesor es con un aplauso, ¿verdad?
y pues que nada más, en nombre de la coordinación académica de la maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Centroamericana, esperamos contar nuevamente con su participación en actividades similares a estas y además ampliar, ¿verdad?, nuestras oportunidades de participación y colaboración. Gracias, profesor, y buenas noches. Gracias, igualmente a ustedes. Quedo a sus órdenes. Aquellos que quieran contactarme, por favor, solicítenle a la coordinadora mis datos y con gusto puedo ampliar justamente más bien puedo esclarecer sus dudas ampliadas al día de hoy. Muy bien, sí, lo tienen disponible en el entorno virtual de aprendizaje, ¿verdad? Todos los datos, el perfil académico profesional del profesor y sus datos de contacto. Y la presentación de los materiales que ellos tienen, que necesitan la presentación, dicen. Ok, que se le puede facilitar la presentación con posterioridad. Claro que sí. Muchas gracias. Dale, gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.